Espérense que todavía están entrando gente. Bueno, vamos entonces a continuar con la unidad 7 de las redes de distribución. Vamos a ver en el día de hoy una metodología para la aplicación del método de Hardy-Cross. Entonces, les recomiendo que estén atentos para que puedan entender. Vamos a ver a través de un ejemplo cómo nosotros aplicamos el método de Hardy-Cross. Hay un audio que está encendido, que lo apaguen. Bueno, para exponer los pasos que debemos seguir para la metodología de Hardy-Cross en redes malladas o cerradas, recuérdense que esta Hardy-Cross solo es válido para redes malladas o cerradas. Vamos a utilizar el siguiente ejemplo que nos va a permitir irnos guiando. Entonces, el ejemplo dice, en la figura hay un audio que está encendido, porfa. Bueno, el ejemplo dice, en la figura se muestra una malla elemental de un sistema de distribución de agua. O sea, aquí vemos un sistema de distribución de agua. Nos piden para este sistema que efectuemos el balance aplicando el método de Hardy-Cross. Bueno, vamos a ver que como datos tenemos que todas las tuberías nos están diciendo que son de acero. Les puse tubería de acero porque así estaba en el ejemplo que copié de un libro. Hoy en día, este dato, todas las tuberías de la red son de PVC y lo que cambia es la C, que es 150 para el PVC y para el acero es 110. ¿Está bien? Es la diferencia en cuanto a las sedes hacen huella. Entonces, para este ejemplo se parte que se conoce el diámetro, mírenlo aquí, y la longitud para cada tramo de tubería. Miren acá, este es de 600 metros de longitud, el nodo AB, y el diámetro es 6 pulgadas. Acá en 1200 metros, 100 milímetros, 4 pulgadas. O sea, se parte que el diámetro y la longitud de todas las tuberías son conocidos, lo cual significa que si ya me están dando, o sea, ustedes van a poder enfrentar en un proyecto de un sistema de distribución 3 casos específicos. Uno de ellos, que es el más fácil de todo, que es cuando tienen que hacer el diseño nuevo de una red de distribución. Ese es el más simple de todos los cálculos, porque ahí no tiene complicación alguna. Usted se va a ir dando los diámetros y va a ir tomando las decisiones. El otro caso en que ustedes se pueden enfrentar es cuando tienen un proyecto que ya existe y le dicen que compruebe si funciona hidráulicamente esa red o que le encuentre cuáles son las dificultades que tiene, que es este ejemplo que estamos viendo acá. Y se puede encontrar un tercer caso en el que tengan una red que ya cumplió su periodo de diseño y le quieran decir o le pidan, por favor, a partir de la red existente, hágame una ampliación para esta nueva área de cobertura. Ese es el más complejo de todos los casos. En este caso específico de este ejemplo, como ya nos dan los diámetros por tramos y eso, inclusive nos dan los caudales, eso significa que lo que nos están diciendo es que comprobemos una red existente. ¿Está bien? Entonces, para este ejemplo se parte de que los diámetros y las longitudes de todas las tuberías son conocidos. Además de que la red está constituida por 2 circuitos, mírenlo aquí, circuito 1, circuito 2, y que los consumos parciales requeridos por cada tramo ya están predeterminados e indicados con una flecha al final del tramo. Entonces, eso quiere decir que ya me están dando los consumos por cada tramo y se han colocado con una flecha al final del tramo. Cuando ustedes vean en un proyecto, que se indique con una flecha que ingresa a la red, eso significa que por ahí está ingresando
o el caudal total o parte del caudal que se incorpora a la red. Y cuando ustedes vean en un proyecto una flecha que se colocan al final y que salen de cada final de cada tramo, quiere decir que en el tramo AB va a haber un consumo de 9,30 litros por segundo. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Nótese además en este ejemplo cómo la tubería 4 pertenece a ambos circuitos. Miren ustedes, la tubería 4 es común al circuito 1 y al circuito 2. Lo que significa que los resultados que yo tenga para la tubería 4 en el circuito 1 y para la tubería 4 en el circuito 2 deben coincidir el uno con el otro. ¿Está claro? Y eso me va a dar una idea de que efectivamente mis cálculos que estoy haciendo son correctos. Bueno, vamos a ver cuáles son los pasos a seguir. El primer paso, vamos a enumerar todos los nodos, tuberías y circuitos. A los efectos de este ejemplo, los nodos se les ha denominado con letras. Fíjense ustedes, recuérdense ustedes que se conoce como nodo aquellos puntos donde se intersectan las tuberías o donde puede ingresar el caudal de alimentación a la red. Entonces, fíjense ustedes que se ha enumerado con letras nodo A, B, C, D, E y F. Mientras que los tramos de tubería que componen la red se les ha colocado con números. Miren ustedes, tramo de tubería AB, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y los circuitos se han enumerado con números romanos, circuito 1 y circuito 2. ¿Está bien? Eso es lo primero que hay que hacer. Enumerar todo lo que son los nodos, los tramos de tubería y los circuitos. En el segundo paso, vamos a hacer la distribución de los caudales e indicar el sentido de flujo. Para ello deben seguir las siguientes recomendaciones. En primer lugar, se debe seguir el cumplimiento de la primera ley que plantea que la suma algebraica de los caudales entrantes y salientes en un nodo es igual a 0. Usar como criterio que en aquellos nodos donde el caudal se divida, pues pueden distribuir la mitad para cada uno. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, aquí yo podía, como estamos aquí, vamos a suponer que son 30, yo digo que 15 se van por aquí, 15 se van por acá, que es el criterio que yo le estoy diciendo que usen. No importa que yo diga que por aquí se van 15 y por acá se van 15 y que algunos de ustedes me digan por aquí se van 10 y por aquí se van 20 o por aquí se van 25 y por aquí 5. No importa. Al final lo bueno que tiene Hardy Cross que todos vamos a llegar al mismo resultado. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que aquel que hizo una suposición lo más cercana posible a los valores reales tendrá que hacer menos iteraciones. O sea, va a hacer menos iteraciones que el que hizo una suposición lo más lejano. A mí eso no me preocupa. Hay criterios que dicen de acuerdo al área alrededor del nodo, esto. Yo no, eso a mí no me preocupa ni me interesa. Yo parto como criterio que el caudal que ingresa lo divido en la mitad para un lado y la mitad para el otro. Al final puede llegar al mismo resultado. Y en tercer lugar, que a la hora que yo diga que el caudal, que un flujo determinado se va por un lugar y el otro por el otro, ya estoy indicando, además de la distribución inicial de los caudales, el sentido de circulación del flujo. Partiendo de estos tres criterios o recomendaciones, aplicando este ejemplo, digo, por aquí, por ejemplo, son 30,10 litros que ingresan por el nodo A. ¿Qué quiere decir? Que el total de caudal que se va a consumir en la red se está ingresando por el nodo A. Quizás aquí hay una estación de bombeo, quizás aquí hay un tanque, etc. Ahora, un elemento que ustedes tienen que saber, que la suma de todos los caudales que abandonan cada tramo, la suma de 930 más 250 más 640 más 430 más 760, tiene que ser igual al valor del caudal que ingresa a la red
o sea, los 30,10. Entonces, haciendo la distribución de los caudales e indicando el sentido del flujo, vamos a ver cómo lo he hecho. Por aquí ingresa la totalidad del caudal, que es 30,10 litros por segundo. Ese es el caudal total que se va a consumir en la red. Yo he dicho, voy a usar el criterio de que la mitad se va a ir por este ramal, con lo que ya estoy indicando el sentido de circulación del flujo supuesto por mí, porque no quiere decir que este es el definitivo, es el que yo estoy suponiendo, que por aquí se van a ir la mitad, 15,05 en esta dirección, y que por aquí se van a ir la otra mitad, 15,05 en esta dirección. Ahora, viniendo por acá, llego acá y aquí, cuando finalice este tramo, se van a consumir en este tramo 9,30 litros por segundo. ¿Qué significa? Que las casas, los comercios, las instituciones, lo que exista sentado en ese tramo, va a consumir 9,30 litros por segundo. Entonces digo, los 15,05 menos los 9,30, eso me da 5,75, que va a venir en esta dirección. ¿Está bien? Volvemos por acá, por el otro lado. 15,05 que vienen por aquí, y aquí se van a consumir al final de este tramo 7,60. Entonces digo, 15,05 menos 7,60 da 7,45. Y como aquí hay dos vías por donde puede coger el agua, voy a decir que la mitad de los 7,45, que es 3,725, viene en esta dirección y la otra mitad continúa en esta dirección. Viniendo por acá y por acá, digo que por aquí llegan 5,75 más 3,725, eso menos los 2,5 que se consumen en estos dos tramos, porque cuando hay un tramo común en un nodo, o sea, cuando en un nodo arriban dos tramos como este, lo que yo voy a colocar aquí con una flecha es la suma de lo que se consume en este tramo más lo que se consume en este otro tramo, que eso hace en el ejemplo 2,5. Entonces digo 5,75 que vienen por aquí más 3,725 que vienen por acá, le voy a restar los 2,5, me quedan 6,9775 que siguen esta dirección. Ahora, 6,975 menos los 6,40 que se consumen en estos dos tramos, entonces eso me da 0,75, que es lo que va a pasar en esta dirección. Entonces, este 0,75 más los 3,725 que vienen por aquí, eso me da 4,3, que es lo que se consume en estos dos tramos, que es 4,3, perdón, en este tramo, que es 4,3 litros por segundo. Fíjense ustedes que la suma me da, o sea, la resta me da 0. De lo que entra hasta el final, lo que se consume, eso me da 0. Entonces, esta es mi condición supuesta. Eso es lo que yo he supuesto. Quizás otra persona podría haber dicho, bueno, los 30,10 vienen por aquí. Menos 7,60, la mitad para acá y la mitad para acá. Y bueno, pueden haber supuesto diferentes condiciones. Yo les sugiero que sigan estos criterios, que son muy simples y no son tan complejos de analizar. ¿Está bien? Entonces, con estas condiciones supuestas va a ser mi punto de partida para iniciar el método de Hardy-Crosс. En el tercer paso, vamos a calcular el diámetro de cada tramo que satisfaga las velocidades recomendadas como máxima y mínima para las redes de distribución. Evidentemente, en este ejemplo, ya aquí a mí me están dando el diámetro en cada tramo. ¿Por qué? Porque supuestamente es una red que existe. Ahora, si no existiera la red, entonces yo tengo que calcular el diámetro para cada tramo. Para ello me voy a auxiliar la ecuación que vemos acá. Caudal es igual al área por la velocidad, que es continuidad.
Si yo sustituyo el área como pi de 2 sobre 4 y despejo de esa ecuación el diámetro, me queda finalmente esta expresión que está acá, que es función del caudal que pasa por el tramo de tubería que voy a analizar y es función también de la velocidad de circulación. A mí las velocidades mínimas que me recomiendan y máximas en las redes de distribución, según la norma boliviana, es 0,3 y 2. Entonces, como yo estoy haciendo aquí una suposición de caudales y yo no estoy seguro que estos sean los caudales definitivos, entonces a mí no me conviene trabajar con una velocidad límite, ni con la mínima ni con la máxima, sino que me conviene a mí trabajar con una velocidad media, para que en caso que haya corrección de los caudales, pues entonces no salirme del rango de velocidad que me recomienda la norma. ¿Está bien? Entonces, para ello yo siempre voy a utilizar para calcular el diámetro la velocidad media entre 0,3 y 2, que viene siendo aproximadamente 1,15 metros por segundo, y es la que voy a sustituir aquí. Si voy a calcular el diámetro de la tubería 1, el caudal que voy a usar aquí serían los 15,05, pero lógicamente dividido entre 1000 para llevarlo a metros cúbicos por segundo. ¿Está claro? Entonces sería 0,0015,05 metros cúbicos por segundo. Dividido pi, que es 3,1416, y multiplicado por la velocidad, que es 1,15. Eso me va a dar un valor de diámetro. ¿Qué puede pasar? Me va a dar en metros. Para llevar de metros a pulgada, una pulgada equivale a 0,0254 metros. Entonces, el diámetro en metros que obtengo aquí lo multiplico por 1 y lo divido entre 0,0254. Y me va a dar el diámetro en pulgadas. ¿Qué me puede pasar? Vamos a suponer que me dé que es 4, o sea, que me dé que es 2,8 pulgadas. No existe eso. Ya yo les recomiendo que ustedes busquen los diámetros comerciales para agua potable. Entonces, como 2,8 no existe, lo voy a suponer el diámetro inmediato superior. El diámetro comercial inmediato superior. ¿Cuál sería de 2,8? 3 pulgadas. ¿Está claro? Entonces, adoptaría por decirle 3 pulgadas. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, yo calculo el diámetro. Solo que en este ejemplo, no voy a calcular diámetro porque ya me los da. Esto es para un proyecto nuevo. Bien, en el cuarto paso voy a, perdón, en el cuarto paso voy a efectuar el método de Hardy-Cross. Y para efectuar el método de Hardy-Cross se recomienda utilizar la planilla que se puede ver acá en pantalla. La planilla se divide en varias secciones. La primera sección de la planilla, que incluye de la columna 1 a la 5, ahí yo voy a colocar todo lo que es la información sobre la red. O sea, la información que son datos de la red. Y lógicamente de las condiciones que yo he ido suponiendo o calculando algunas de ellas. Ahora, aquí en la segunda sección de la planilla, voy a colocar las condiciones supuestas, o sea, los valores de caudales, y voy a calcular los caudales supuestos y calculo sus pérdidas, etcétera, etcétera, etcétera. En el tercer sector ya comienza la primera corrección. Si cuando yo llegue a calcular el diferencial de caudal no me da que es menor que 0,0001, entonces tendría que pasar a la segunda corrección, repitiendo de la columna 10 a la 13. Si tampoco me cumpliera, pasaría a la tercera corrección y así sucesivamente
estaría haciendo correcciones que no son más que iteraciones hasta lograr que el diferencial de caudal sea menor al valor recomendado, que es 0,0001, o sea, 0,1 litros por segundo llevado a metros cúbicos es dividido entre 1000, por eso es que 0,001. Entonces, esto es lo que yo voy a resolver a partir de este paso. Entonces, vamos a ver la memoria de cálculo de la planilla y específicamente vamos a ver la primera parte de la planilla, que es la información sobre la red. Entonces, en la información sobre la red, que comprende la columna 1 hasta la 4, hasta la 5, vamos a ver columna por columna qué es lo que se coloca. En la columna número 1, nosotros vamos a colocar el número de circuitos que tenga la red. Recuérdese que para que tengamos un circuito, como mínimo tiene que haber 3 tuberías. ¿Está claro? Para que se cierre el circuito. Puede haber más de 3, más de 4, 5, 6, 7, 8, no hay problema, pero el mínimo de tubería tiene que ser 3. Con 2 tuberías no se cierra una malla o un circuito. Entonces, aquí fíjense ustedes qué es lo que vamos a colocar. En la segunda columna vamos a colocar el número de tuberías que componen cada circuito. Si el circuito fuera compuesto por 3 tuberías, colocaría 1, 2, 3 filas más una adicional para la sumatoria. Pero en este caso, como tenemos que son 4 filas, 4 tuberías, lógicamente va a ocupar 4 filas. Entonces, colocamos aquí en la primera columna el número de los circuitos, que son circuito 1 y circuito 2. En la segunda columna se coloca el número de la tubería que fueron asignados, el número que le fueron asignados a las tuberías para su identificación. El circuito 1, ¿cuáles son las tuberías que lo componen? La 1, la 2, la 3 y la 4. En el circuito 2 se repite la 4, la 5, la 6 y la 7. Y dejo un espacio para colocar la sumatoria de las columnas 7 y 8, este que está aquí. Y entre un circuito y uno y otro, dejo una fila en blanco completamente para darme cuenta que ahí termina un circuito y comienza otro circuito. ¿Está bien? Bueno, aquí hay, como dice aquí, vea que la tubería 4 se encuentra en ambos circuitos. Por los resultados que se tengan en un circuito, para la tubería 4 tienen que ser igual a los del otro circuito para la misma tubería 4. Puede ser en algunos casos con signo cambiado única y exclusivamente. Bueno, en la columna número 3 vamos a colocar las longitudes de cada tramo de tubería. Por ejemplo, tramo 1, 600 metros. Tramo 2, 1200. Mírenlo aquí. Tramo 3, 900. Tramo 4, 700. En el tramo 4 de del segundo circuito, 700. Tramo 5, 900. Tramo 6, 800. Y tramo 7, 600. ¿Está bien? Coloco la longitud. Esa longitud, señores, como yo tengo mi plano en AutoCAD, pues entonces la mido de nodo a nodo. En la columna número 5 voy a colocar el valor de la C de Hazen-Williams según el material de la tubería. En el ejemplo yo les dije que todas las tuberías eran de acero y que C era igual a 110. Por ende le pongo a todas las tuberías 110. Ojo, que cuando usted va a hacer el diseño en Santa Cruz va a hacer la revisión como yo le hice a Cospair. En Cospair habían tramos que había acero, tramos que habían PVC y tramos de tubería que había asbesto cemento. Entonces,
yo lo que hice fue identificar los tramos con diferentes materiales y colocarle la C que le correspondía a cada uno de esos materiales. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver, con eso ya hemos terminado la información sobre la red. Fíjese que esta es una información que nosotros levantamos de la información o de los datos de esta red. Ahora, ya aquí comienza la columna 6 hasta las 9, las condiciones supuestas. Y aquí vamos a ver ahora la columna correspondiente a las condiciones supuestas. Nótese como para esta condición se le coloca el subíndice 0 a todas las variables que se calculan de manera que se identifiquen los resultados que se obtienen y pertenecen a esta condición. Cuando vayamos a calcular la primera corrección, le vamos a colocar su índice 1. Cuando vayamos a calcular la segunda corrección, su índice 2 y así sucesivamente. Como estas son las condiciones supuestas, le colocamos el subíndice 0. Entonces, en la columna 6, se colocan los valores de caudal de circulación por cada tramo de tubería y que fueron obtenidos en el paso 2 cuando se hizo el balance de los caudales por tramo o la disposición de los caudales por tramo. Los caudales van a estar precedidos de signo positivo, recuérdense el convenio de signos positivo aquellos que se mueven a favor de las manecillas del reloj y de signo negativo aquellos que se mueven contrario a las manecillas del reloj. Por ejemplo, nótese en el circuito 4 como en el circuito, la tubería 4 para el circuito 1 va a ser negativa porque es contraria a las manecillas del reloj. Pero en el circuito 2, la tubería 4 es positiva porque es a favor de las manecillas del reloj y se le coloca signo positivo. Entonces, vamos a verlo acá. Fíjense ustedes aquí. El agua ingresa por aquí y viene en esta dirección, a favor de las manecillas del reloj. Entonces, ahí vamos a colocar Q sub 0 positivo. 0,01505. Aquí está en litros por segundo, estoy dividiéndolo entre 1000 para llevarlo a metros cúbicos segundo, que es lo que me lo piden en la planilla. En la segunda tubería, fíjense ustedes, esta es positiva. Ahora, el segundo caudal es contrario a las manecillas del reloj en la tubería 2 y es menos 0,1505. La tubería 3 es positiva y es 0,00575. Y la tubería 4 es contraria a las manecillas de reloj, por ende es menos 0,0073. Ya el 2,5 lo cambié por el 3. ¿Está bien? Ahora, fíjate como en el circuito 2, en el circuito 1 tiene un valor negativo, o sea, un signo menos el caudal. Pero en el circuito 2 es a favor de las manecillas de reloj, por eso es positivo. 0,00373. Y aquí chequeo que me dé el mismo valor. Ahora, en la tubería 5 es contraria a la manecilla de reloj, por ende es negativa, menos 0,03373. La tubería 6 es positiva y la 7 es positiva, por eso tienen aquí los valores positivos. Ahora, en la columna 7 se calculan las pérdidas de carga según Hazen-Williams. Ahora vamos a calcular las pérdidas de carga por tramo. Entonces, en la tubería 1, para calcular las pérdidas de carga, yo voy a utilizar la ecuación de Hazen-Williams, donde el valor de C, en este caso que voy a sustituir, es 110, porque fíjense ustedes que todas las tuberías son de acero. Q es el caudal que va a pasar a circular por el tramo. D es el diámetro del tramo y L es la longitud del tramo en metros. Entonces, si yo sustituyo estos valores,
si yo sustituyo estos valores, por ejemplo, vamos a suponer la tubería 1, 10,643 que multiplica el corchete, abriendo corchete, en el numerador está Q. ¿Quién es Q? Q es el caudal, en este caso es el caudal supuesto. Como es positivo, le pongo signo positivo, 0,01505. Dividido 110, dividido el diámetro. ¿Cuánto es el diámetro? 0,15. Elevado a la 2,63 y todo esto elevado a la 1,852. Efectúo eso, esa operación, y me da que las pérdidas en el tramo o la tubería 1 es de 4,60 metros positivos. Ahora vamos a ver el segundo tramo. Y entonces dice, en el segundo tramo, 10,643. El caudal es menos 66,24 sobre 110 y el diámetro es de 0,10. Todo eso elevado a la 1,852 y multiplicado por la longitud, que es 1200. Entonces, ahí fíjense que yo le estoy poniendo aquí el menos del caudal, menos 0,01505. Menos con más te da menos, entonces te da menos. Entonces se cumple lo que dice el convenio de signos, que todos los caudales y sus pérdidas asociadas que vayan contrario a las manecillas de reloj van a tener, ¿qué cosa? Signo negativo. O sea que si el caudal es negativo, mi pérdida debe ser negativa. Si el caudal es positivo, mi pérdida debe ser positiva. ¿Está claro? Este signo negativo que hay delante o positivo significa, en caso de positivo, que el flujo circula a favor de las manecillas del reloj, y en el caso de signo negativo, que el flujo circula contrario a las manecillas del reloj. Una vez que yo calcule todas las pérdidas para cada uno de proceder a hacer la sumatoria para todo y es la sumatoria para cada circuito, respetando los signos correspondientes a cada pérdida, y el valor obtenido se colocará al final del circuito. Por eso es que dejamos una hilera en blanco para colocar la sumatoria al final del circuito. Aquí diría 460 menos 66,24 más 836 menos 85,87 me da menos 138,66. ¿Está bien? Eso sería. Fíjense aquí como dato curioso que en la tubería 4 me da 85,37 negativo en el primer circuito, pero me da el mismo valor positivo en el segundo circuito. O sea, con lo que me va diciendo los cálculos que estoy haciendo hasta ahora son correctos. Fíjense que a excepción de, en el caso de los caudales y de las pérdidas asociadas, que son con signos cambiados. Bueno, una vez que ya calculé esta sumatoria de las pérdidas, voy ahora a calcular la columna 8. En la columna 8 voy a calcular la división de la columna 7 entre la columna 6. O sea, fíjate que la columna 7 es 1, las pérdidas, y en la columna 6 obtengo los caudales. Y eso lo voy a multiplicar por 1,85. Una vez calculado todos esos valores, fíjense que aquí, como yo divido, en el caso este positivo, 0,01505 entre 4,60, como es más por más da más, y por ende lo multiplico por 1,85 y me da este valor. Pero aquí divido, perdón, 66,24 menos 66,24 entre menos 0,1505. Como es menos entre menos, da más. Por eso es que sale de aquí positivo. Siempre esta columna va a ser positiva. ¿Está bien?
porque estoy dividiendo o dos valores positivos o dos valores negativos. Y entonces, una vez que calculo todos esos valores, hallo su sumatoria y le coloco la sumatoria aquí al final de la columna, en ambos circuitos. ¿Está bien? Entonces, en la columna 9 voy a obtener la corrección del flujo, la corrección calculada para el flujo, o sea, el diferencial de caudales Q pequeñito, y lo voy a obtener por la expresión que me recomienda Hardy Cross. Fíjense ustedes que una cosa que no se pueden olvidar nunca es el signo negativo. Si se olvidaran del signo negativo que lleva la expresión delante de este cociente, los resultados ya no les van a servir. ¿Cuál es el propósito de ese signo negativo? Es que le permita la corrección del sentido de circulación del flujo. Entonces, fíjense que la fórmula dice que el diferencial de caudal es igual a la sumatoria de HF, que es este valor que está aquí, dividido la sumatoria de HF0 partido Q0 multiplicado por 1,85, que es este valor que está acá. ¿Está claro? Ahora, tengo que respetar los signos. Si la sumatoria es negativa, le pongo el signo negativo. Si es positivo, le pongo el signo positivo. ¿Está claro? El valor del resultado del diferencial de caudal que obtenga de esta ecuación se lo voy a colocar a todas las tuberías que sirvan al circuito, a excepción de las tuberías comunes, que son comunes a los dos circuitos, porque esa tubería le tengo que hacer doble corrección. Entonces, vamos a ver un ejemplito aquí de cómo se calcula el Q0, diferencial de caudal. Por ejemplo, en el circuito 1, dice que es la sumatoria de las pérdidas, que es menos 138,66, dividido la sumatoria de 1,85 que multiplica HF0 sobre Q0, que es positivo 53.740,68. Menos con menos da más, por eso tiene signo positivo. Divido esto y me da 0,0026. Este valor se lo voy a colocar a todas las tuberías que componen el circuito 1, con la única excepción de la tubería 4, que es común a ambos circuitos y tiene que tener doble corrección. Ahí no le conozco el valor porque ese no va a ser su valor. Ahora, en el circuito 2, fíjense ustedes que digo, sumatoria de H0, 94,59. Sumatoria de 1,85 que multiplica a la pérdida entre el caudal es 54.457,16. Más por menos, o sea, menos por más me da menos 0,0017, que es de dividir 94,59 entre 54.440, a ver, 544.457,56. Y da negativo porque es menos por más, da menos. Aquí menos por menos, da más. Y le coloco todos los valores, el valor de Q0 de circuito 2 a todas las tuberías, a excepción de la 4, porque esas tenemos que aplicarle doble corrección. Ahora, en el ejemplo, la tubería 4, que sirve a los dos circuitos, como sirve a dos circuitos, se le debe aplicar el valor de la corrección que se calculará para el circuito 1 y 2 de la siguiente forma. En el circuito 1, el diferencial de caudal de la tubería 4, el que voy a colocar aquí, va a ser igual a, en este caso, el diferencial de caudal del circuito 1 menos el diferencial de caudal del circuito 2. ¿No ves? Y en el circuito 2 es siempre el diferencial de caudal del circuito que estoy analizando menos el del otro circuito. En el caso del 1 sería el diferencial de caudal del circuito 1,
es el que estoy analizando, menos el de circuito 2. Cuando voy a circuito 2, es el diferencial de caudal de circuito 2 menos el de circuito 1. Vamos a ver un ejemplo. Aquí, por ejemplo, el diferencial de caudal de la tubería 4 en el circuito 1 sería al diferencial de caudal del circuito 1, que es 0,0026, menos el del circuito 2, que es negativo, por eso es menos 0,0017. Menos por menos da más y al final se suma 0,0026 más 0,0017 y eso me da positivo más 0,043. Ahora le aplico la corrección al circuito 2, que es el diferencial del caudal del circuito 2, que es menos 0,0017, menos el diferencial del circuito 1, que es 0,0026. Menos por menos se suma y se coloca el signo, me da menos 0,0043. Entonces, fíjense ustedes que da el mismo valor, pero con signo cambiado. ¿Está bien? Al finalizar los cálculos de la columna 9, debemos comprobar que se cumpla el valor de la corrección, debemos comprobar que el valor de la corrección de cada circuito cumpla con que tiene que ser menor que el error de cierre, que es el error permitido. Y el error permitido es que tiene que ser menor a 0,1 litro por segundo, que dividido entre 1000 me da 0,0001 metros cúbicos por segundo. Como podemos ver acá, en ningún tramo de tubería se cumple el valor. Es importante que ustedes tengan presente que para que se acepte como valor definitivo una corrección es cuando todas las tuberías de esa corrección dan menor o igual a 0,0001. Si al menos uno solo, en este caso de las 7 tuberías que hay, no cumpliera con el requisito, hay que seguir iterando. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué hacer si no se cumple con el requisito de que Q sub 0 tiene que ser menor o igual que 0,001? Si no se cumple, entonces se comienza con la primera corrección a partir de los nuevos valores de Q sub 1 que se obtienen luego de aplicarle la corrección Q sub 0 al valor de caudal de sub 0 que supusimos, debiéndose repetir los cálculos a partir de la columna 6 hasta la columna 9 para obtener un nuevo valor de corrección que le vamos a llamar ya Q sub 1, el cual se debe someter a la misma comparación, que tiene que ser menor o igual que 0,0001 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿cómo se obtiene el nuevo valor de caudal corregido Q sub 1? Q sub 1 va a ser igual a ¿quién? A Q sub 0, el caudal que yo supuse para la tubería, más el diferencial de caudal que le corresponde a esa tubería. A la hora de efectuar el cálculo, debemos tener en cuenta los signos del caudal y de la corrección Q sub 0. Por ejemplo, la tubería 1 sería Q sub 0, que es 0,01505, mírenlo aquí, más Q sub 0, el diferencial de caudal, que es positivo, 0,0026. Y eso me da 0,0176. Y ese es el valor de la primera corrección, de Q sub 1 corregido. En la tubería 2, fíjense ustedes que sería, en este caso, menos, porque yo lo tengo que sumar, pero como aquí está en signo negativo, miren ustedes, está con signo negativo, menos 0,01505 más el diferencial de caudal, que es 0,026, eso me da menos 0,0125 y coloco su valor. Y así sucesivamente voy calculando el resto de los valores. O sea, sería ahora aquí 0,00575 positivo más
más 0,0026 me da 0,0083. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo debo parar las iteraciones? Porque ya ahora lo que yo he hecho es obtener la primera corrección. ¿Está claro? Obtener la primera corrección, que es Q1. Ahora, para Q1 calculo la pérdida asociada para HF1 y calculo la sumatoria de esas pérdidas. Divido la columna 11 entre la columna 10, o sea, HF1 entre Q1, y lo multiplico por 1,85 y eso me va a dar estos valores. Hallo la sumatoria y me da este valor. Y entonces con estos dos valores voy y vuelvo a calcular el diferencial de caudal, pero ya sería Q2. ¿Está bien? Y entonces eso lo voy repitiendo. Vengo acá ahora y calculo el valor de Q1. Y el valor de Q1 lo voy a calcular por la expresión que ya conocemos de menos la sumatoria de las pérdidas sobre la sumatoria de 1,85 que multiplica al cociente de HF1 dividido Q1. ¿Está claro? Y entonces coloco los valores en todas las tuberías, excepción de la tubería que tiene doble corrección. Y así voy repitiendo lo mismo. Vengo y verifico. Tiene que ser menor que 0,0001. No cumple ninguno, pues tengo que hacer la segunda corrección. O sea, sumarle a Q1 el diferencial Q1 pequeñito de caudal, respetando los signos, y ese va a ser mi nuevo valor de Q2. ¿Está bien? Y repito otra vez el cálculo de la pérdida, el cálculo de 1,85 que multiplica el cociente de la pérdida Q1, y calcularía entonces diferencial de caudal Q2 y lo chequearía. Y así voy haciéndolo reiteradamente hasta que se cumpla que todos estos valores de Q0 del diferencial de caudal tengan que ser menor o igual que 0,0001. Si al menos uno no cumpliera, tengo que hacer otra iteración o tantas iteraciones hasta que todos cumplan. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo debo parar las iteraciones? Se realiza la primera corrección a partir de los nuevos valores Q1 y se repiten los cálculos de la columna 6 hasta la 9. O sea, de la 6 hasta la 9, ¿ves? Repito aquí los mismos cálculos. Y entonces se obtiene un nuevo valor de corrección Q1, el cual debo someter a ver si es que es menor que 0,0001. Si se cumple, entonces aplico la corrección de Q1 al caudal Q1 en la columna 10 y se obtiene el valor de Q2 que será el valor definitivo de caudal que circulará por cada tubería. O sea que para obtener el Q2 yo le sumo al caudal Q1 el diferencial de caudal Q1 que obtuve. ¿Está claro? Este proceso iterativo se repite tantas veces hasta lograr que se cumpla con el error de cierre en todos los tramos. O sea, hasta lograr que se cumpla que este valor de diferencial de caudal sea menor o igual a 0,0001. Entonces, ¿cuál es el resultado del ejemplo que nosotros venimos desarrollando ya después de hacer las iteraciones? Una vez que se cumplió el error de cierre, el último valor de caudal Q(n) obtenido será el valor real que circulará por la tubería, y el valor de HF de N-1, o sea, el de la corrección anterior, será el valor de la pérdida de carga que tendrá lugar en cada tramo. En el ejemplo que venimos desarrollando, se vino a cumplir en la quinta corrección, ya que el valor de Q6 va a ser el valor real del caudal que circulará por la tubería y HF5 será la pérdida asociada.
que tendrá lugar en cada tramo. Los resultados definitivos de este cálculo se resumen en la tabla 7.6. Es importante aclarar que se podría calcular el valor de la pérdida de HF6 a partir del valor de Q6, pero como la variación de Q6 es tan pequeña con respecto a Q5, fíjense ustedes que está en el orden de los miles, 0,0001, no se tiene, por tanto, cuando hacemos este cálculo de las pérdidas, una variación significativa como para tomar en cuenta. Por eso se asume que la pérdida de 6 es igual a la pérdida de 5. Miren acá. En la quinta corrección, ya nosotros obtuvimos el valor del diferencial de caudal, que en todos los casos es menor e inclusive en los más críticos es igual a 0,01, como dice la recomendación. Entonces aquí ya paramos la iteración porque se cumple con el error de cierre que me recomienda, que es 0,10 litros por segundo, que en metros cúbicos, expresado en metros cúbicos, lo divido entre 1000 y me da 0,0001 metros cúbicos por segundo. Lo que les decía la diapositiva anterior, a este valor de Q5 le aplico la corrección, o sea, le sumo el caudal Q5 más Q1 y coloco su valor que es igual a Q6, respetando los signos, ¿no es? Y coloco los valores. Este es el valor de caudal definitivo que yo voy a adoptar, porque ya se cumplió con el error de cierre en la quinta corrección y le hago una sexta caudal solamente. Y la pérdida asociada a HF6 la igualo a HF5. ¿Por qué? Porque si usted le aplica la variación para esta variación de caudal, no trae influencia o variación en la pérdida de carga. Ahora, fíjense ustedes que siempre voy respetando los signos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que me interesa a mí de Hardy-Cross en esencia? Lo que me interesa a mí de Hardy-Cross es saber los valores de caudales reales que pasan por cada tramo, no los que yo supuse inicialmente, sino los reales. Y lo que más interesa es el valor de la pérdida asociada a ese caudal. Porque con esto es que yo voy a calcular la presión en los nodos, la altura del tanque, si voy a colocar un tanque elevado, o la carga de la bomba, si voy a colocar una estación elevadora. ¿Está bien? Entonces, de esta manera ya tengo que mi caudal real es el Q6 y mi pérdida es, la pérdida asociada a ese caudal es HF6, que se iguala a HF5 porque no habría variación. Resumiendo los resultados de la aplicación del método de Hardy-Cross en el ejemplo que estamos ejecutando. Tenemos dos circuitos, tenemos en cada circuito 4 tuberías, con la tubería 4 que es común a ambos circuitos, su longitud que ya la sabemos del plano, su diámetro que también ya me lo dan en el plano si no lo calculo en el segundo paso, la pérdida que es ya la definitiva, que es HF6, que es esta que está aquí, le coloco los valores de pérdida con los signos que le corresponden. El caudal, que lo expreso aquí en metros cúbicos y aquí están en litros por segundo. Fíjense ustedes que el caudal es en el primer tramo es 0,0198, que multiplicado por 1000 es 19,18 litros por segundo. Ahora, ¿qué significa este signo negativo que está delante de la pérdida y del caudal? No significa que es un valor de caudal negativo ni que hay una pérdida negativa, sino que este signo negativo me dice, como el signo positivo que tiene este parámetro, me dice el sentido de circulación del flujo. Por ejemplo, la tubería 1 es positiva, entonces esa va en movimiento en sentido de la el flujo va en el mismo sentido de las manecillas del reloj. En la tubería 2, como es negativo, va contrario a las manecillas del reloj en movimiento de flujo y así sucesivamente. Ahora, miren ustedes la representación gráfica del resultado obtenido de la aplicación de Hardy-Cross. Este fue el esquema de partida, o sea, las condiciones que yo supuse
en el paso 2 o 3, creo que fue. ¿No ven? Estas son las condiciones que yo supuse, que fue el esquema de partida, y esto es lo que obtuve de aplicar Hardy-Cross. Fíjense ustedes, por el circuito, por la tubería 1, yo dije que iba a pasar 15.05. Hardy-Cross me dice que mentira, pasan 19,18 litros por segundo. Como es positivo a favor de la manecilla del reloj, no me equivoqué en el sentido de circulación. Ahora, miren en la tubería 2. Yo dije que iba a pasar 15.05, Hardy-Cross me dijo, disculpa, va a pasar 10.92. ¿Está claro? Y aquí le coloco su coma, punto y coma, pérdida asociada 7.14. Punto y coma, pérdida asociada 37,14 metros. Y fíjense ustedes que me da negativo, por ende al darme negativo es contrario a las manecillas del reloj. Y el signo coincide con, el sentido de circulación coincide con lo que yo había supuesto, pero me equivoqué en el valor del caudal supuesto. En la tubería 3 me dice, fíjense ustedes, que es positivo el caudal y su pérdida, por ende es a favor de las manecillas del reloj. Coincide en el mismo sentido que yo supuse. Pero el caudal yo dije que eran 5,75 y aquí me están diciendo que es 9,88. O sea que me equivoqué en la suposición de caudal. Pero fíjense en la tubería 4 para el circuito 1. Aquí yo dije que venía contrario a las manecillas de reloj. Sin embargo, si venimos aquí, la tubería 4 en el circuito 1 es positiva. La pérdida y el caudal, por ende, circula a favor de las manecillas de reloj en esta dirección. O sea que aquí no solo me equivoqué en el caudal, que yo dije que era 3,725 y mentira, 0,85, pero también me equivoqué en el sentido de circulación del flujo. Y así sucesivamente, si voy comparando, me voy dando cuenta todo lo que me ha ido corrigiendo Hardy-Cross a partir de mis condiciones supuestas. Y este ya es mi esquema final después de aplicar el método de Hardy-Cross. Ahora, vamos a ver una comparación de los caudales que yo supuse con los obtenidos después de la aplicación de Hardy-Cross. Y aquí se ve claramente las diferencias, ¿ven? Se ven las diferencias, pero fíjense que aquí aparece un signo positivo y aquí yo lo había puesto negativo, lo que significa que el supuesto va contrario a las manecillas del reloj y el que yo obtuve de Hardy-Cross me da positivo a favor de las manecillas del reloj. ¿Está claro? Y aquí se ven las diferencias de cómo me equivoqué en los errores de suposición de caudal y no solo de caudal, sino de signo, de circulación, y Hardy-Cross me lo corrigió. ¿Está bien? Entonces, ya a partir del quinto paso viene el cálculo de la presión en los nodos. Ahí yo prefiero dejarlo para dedicarle la clase completa que viene miércoles a explicarle cómo yo calculo la presión en los nodos, cómo yo calcularía la altura del tanque o la carga de la bomba, pero detalladamente. Fíjense ustedes, ¿cuál es el objetivo fundamental de la aplicación del método de Hardy-Cross? Bueno, es precisamente obtener ¿qué cosa? Los caudales por tramo y su pérdida asociada. Pero lo que más me interesa de la aplicación de Hardy-Cross es obtener el valor de la pérdida de carga en cada tramo. O sea, fíjense que esto es lo más importante, su caudal y su pérdida asociada. ¿Por qué? Porque a partir de la pérdida de carga que yo tengo para el diámetro que me dio la tubería y el caudal que pasa por ella, yo voy a calcular ahora o la presión en los nodos, que este es el ejemplo que tengo que calcular la presión en el nodo porque es una revisión, y si fuera un proyecto nuevo, lo que tengo que calcular es la altura que debe tener el tanque o la carga que tiene la bomba, que eso lo vamos a aprender en la próxima clase. ¿Está claro? O sea que Hardy-Cross solo me es válido para que yo
mi interés fundamental es obtener las pérdidas de carga por cada tramo. ¿Está bien? Eso es lo que me interesa para poder ahora aplicar esta fórmula y poder calcular la presión de los nodos, o si fuera un proyecto nuevo, despejo de aquí la altura total del tanque y de aquí la carga de la bomba, y si voy a entregar por un tanque elevado, calcular su altura, y si voy a entregar por bombeo directo, calcular su carga de la bomba. ¿Está bien? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. No se pierdan la próxima clase. Es fundamental. Bueno, vamos a dejarlo ahí para que yo esto último se los explique bien detallado. Traigan para la próxima clase su libreta de nota, su lápiz, su borrador y vayan anotando todo lo que yo les diga para que aprendan bien esto, que es el objetivo clave de la materia. ¿Está bien? Entonces, si tienen alguna pregunta, estoy en la mejor disposición de contestarse. Cualquier duda que tengan, se las aclaro. Ingeniero, tengo una consulta sobre la red abierta o ramificada. Esta también se podría dar más que nada en lo que sería cuando la topografía es un poco dificultosa o no permite la interconexión entre los ramales. No, la red parcialmente interconectada se aplica fundamentalmente, no sé si has viajado en Santa Cruz. Si tú vas, por ejemplo, vamos a suponer que vas por la carretera, por todos esos pueblitos en la carretera que va a Camiri. Hay pueblitos que están asentados ahí y esos pueblitos se asientan a lo largo de la carretera, o cuando vas hacia el este, a Puerto Quijarro, los pueblitos se asientan a lo largo de la carretera. No es como una ciudad que están en un núcleo urbano concentrado, sino que se asientan a lo largo de la carretera. Entonces ahí no da para colocar redes malladas, sino que es una tubería de la cual tú sacas las secundarias para de ahí sacar las acometidas y distribuirle a la población, a los domicilios que están asentados a lo largo de la carretera. Ese es el caso típico en que se dan las redes ramificadas o abiertas. En Santa Cruz, lamentablemente, el sistema que hay es combinado. Hay lugares que están cerrados los circuitos y hay otros que están abiertos, pero eso es por desconocimiento de los profesionales que trabajan en las empresas estas que prestan el servicio. Cuando yo asesoré Cospail, es increíble que por 1 metro de tubería no cierren un circuito, con la ventaja que tiene el hecho de trabajar con un circuito cerrado. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una tubería y le pones un tapón al final, ahí no hay continuidad del agua y ahí se produce sedimentación de sólidos. Pero cuando tú tienes un circuito cerrado, el agua está en constante movimiento y no deja que se sedimenten los sólidos y por ende el agua es de mejor calidad. Entonces, es un problema de error de los profesionales encargados de estas empresas. ¿Está bien? Sí, otra consulta, hablando de eso, digamos, por ejemplo, esos como pequeños asentamientos que se dan cuando por una carretera que no son un pueblo, ahí tendría, cuando se hace como un diseño para esas pequeñas personas, se tendría que, bueno, no sé cómo decir, predecir a un futuro que posiblemente se vaya a empezar a ampliar o haya más gente, el diseño que se le haría. Claro, eso tú haces un diseño a partir de la población actual que está sentada con una proyección a futuro. Pero eso tienes que coordinar con el Departamento de Planificación, porque el Departamento de Planificación Física de las alcaldías es quien concibe cómo va a crecer la ciudad, o sea, cómo se va a urbanizar. Entonces, si en un futuro ellos prevén que la mancha urbana, porque eso es lo que van a aprobar ellos, se concentre, entonces ahí tú tendrías que hacer una remallada y diseñarla, pero en las condiciones actuales va a funcionar como una red ramificada, pero después la vas a ir cerrando de a poco. No sé si me entiendes. Sí, creo que sí.
A ver, cuando uno va a hacer un proyecto, uno tiene que visitar la oficina de planificación física de la municipalidad, de la alcaldía. ¿Por qué? Porque ellos son los que planifican cómo va a crecer la ciudad. Entonces ellos te pueden decir, no, la ciudad va a crecer así, alargada a lo largo de la carretera, porque eso es lo que está previsto, porque para allá atrás no se puede, porque la topografía es muy abrupta, o porque no se puede crecer porque hay un río, o te pueden decir, ahora está alargado, pero se va a ampliar en este sector. Entonces vamos a autorizar para que se forme esta mancha urbana. Entonces, en base a eso es que tú concibes tu diseño o tu proyección a futuro. ¿Por qué? Porque ellos no van a poder crecer de otra manera que la que ellos planifican. ¿Qué te vas a encontrar acá bueno, en Santa Cruz? Supongo que debe ser la réplica de Bolivia, de que vas a planificación física y ellos tienen un desastre. O sea, ni saben cómo va a crecer la ciudad porque no tienen planificación. Muestra de ello es que hoy en día no pudiera construirse una urbanización, no se puede aprobar planos de urbanización si no están concebidos los tres sistemas: agua potable, distribución de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial. Y siguen aprobando con solo agua potable, sin los otros dos proyectos, siguen aprobando urbanizaciones. Entonces, mientras no haya una seriedad en el trabajo de los que ocupan esos departamentos, pues lógicamente no, muy difícil para nosotros los proyectistas concebir qué es lo que va a ocurrir o predecir qué es lo que va a ocurrir y en base a eso hacer un diseño. ¿Está claro? Ese es un problema muy grande que tiene en este caso la ciudad. Muestra de ello, por ejemplo, ¿a dónde han trasladado ahora la nueva Santa Cruz? La que están difundiendo en la televisión. A sentarse al lado del Atrás aeropuerto de de Virubiru. Chuchío. Claro, a sentarse al lado del aeropuerto de Virubiru por toda esa zona. Y sin embargo, está prohibido de que se asienten al lado de los aeropuertos por la seguridad de la población que vive en esos entornos, como ocurrió aquí en el Trompillo. Al final han permitido todas esas urbanizaciones al lado de los aeropuertos. ¿Quién es responsable de eso? La municipalidad, que no debe, hay una norma que dice que en un radio de tantos metros no se debe asentar población al lado de los aeropuertos. Como que hay una norma que dice, por ejemplo, que en un radio de unos 500 metros no se debe asentar nadie de un vertedero municipal. ¿Y por qué trancaban el vertedero municipal? Porque no le daban las condiciones a la gente que se había sentado al lado de los vertederos, se quejaban de los malos olores, de que no los dejaban dormir, que los niños estaban enfermos. ¿Y quién autorizó ese asentamiento? La alcaldía. Planificación física. Entonces te das cuenta que no está funcionando ese departamento como debería ser. Eso es. A ver, me preguntaron algo aquí en el chat que vi ahorita, perdón. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo se simularía? No, primero, en el examen haremos uno de estos ejercicios. Evidentemente yo no te puedo poner a calcular todo un Hardy-Cross, porque no daría tiempo. Pero sí te puedo calcular una fracción de Hardy-Cross. ¿Está bien? Pero no un ejercicio completo, porque no daría tiempo para ello. ¿Cómo se simularían los caudales efluentes de acometida domiciliaria en estas mallas? No, no se simula eso. Tú lo que simula en un tramo de alcantarilla, tú sabes la población que se va a sentar, perdón, alcantarilla, estoy en Sanido, en un tramo de tubería de agua potable, tú sabes la población de esa tubería que tú le vas a sacar las acometidas. O sea, sabes calcular el caudal. Si son domicilios, el caudal domiciliar más el caudal comercial, institucional más industrial. Y ese caudal es el que pones al final del tramo que se va a quedar en ese tramo. Pero no la simulación de las acometidas.
ya tú estás contemplando en ese caudal final que sale, que por las acometidas de todas que tú vas a conectar en esas tuberías, se va a quedar el total de ese caudal. No sé si me entiende, creo que es Dávalo el apellido, ¿no? Sí, sí, ingeniero. ¿Entendiste? Sí, ingeniero. Gracias. Ya. Bueno. ¿Podemos hacernos planilla en ese, doctor? No. No, yo le daría... No. Los cálculos no lo van a hacer en planilla. Sería un cálculo particular en un punto específico, pero no con planilla. No da para hacer una planilla, no da para eso. Es un cálculo muy puntual. ¿Alguna otra duda que tengan? Doctor, una pregunta. La anterior vez hablamos de las tuberías que lo más ideal sería usar las de PVC, Sí. pero también leí que esas son preferibles para cuando están obviamente enterradas, pero en el caso entonces de cuando, digamos, estén expuestas a la intemperie, ya que las de PVC no son, tienen poca resistencia a esfuerzos externos, ¿cuáles usaríamos? ¿Usaríamos las de hierro o cuáles se usarían? No. A ver, en una red de distribución, todas las tuberías son enterradas. En la red propiamente dicha. Todas las tuberías son enterradas a 1 metro del cordón de la acera y 80 centímetros bajo tierra. ¿No ves? Desde la superficie del terreno hasta la corona de la tubería. ¿Dónde podríamos encontrar tuberías expuestas a la intemperie? Solo en las aducciones, en las tuberías de aducción. Y en el caso de las tuberías de aducciones, que no lo hemos visto todavía, lo vamos a ver, ahí se utilizan los otros materiales. ¿Me entiendes? Entonces, no te preocupes por ahora con lo que has aprendido. Todas las tuberías que se usan son, por preferencia, las de PVC. ¿Por qué no se utilizan la tubería de PVC expuesta? Porque cualquier persona viene con un machete y las corta, porque es plástico. ¿Está claro? Ahí, en todo lo que es Sombrerito, todas esas comunidades que hay por ahí, una vez a mí me vinieron a buscar de la alcaldía de Porongo porque tenían problema de que le habían construido Mi Agua, el programa Mi Agua del gobierno anterior. Habían construido un sistema de distribución de agua y hacía 2 años no funcionaba, para que yo lo revisara y ver qué era lo que estaba pasando. Y entonces fuimos hasta allá, hasta la toma de agua que es en el Amboró, allá arriba, era una toma de agua de una quebrada. Bueno, la habían puesto dentro de la tubería para hacer función de un filtro, la habían puesto una malla milimétrica encajada dentro de la tubería de captación. Y entonces, lógicamente, como ahí arrastra sedimentos, se había taponado esa tubería. Y estaba cerrada totalmente la llave porque no salía, como no salía agua, ellos cerraron la llave de la toma. Entonces, bueno, fuimos, abrimos, cuando abrimos nos dimos cuenta que no estaba pasando agua, por ende dije, está taponado el tramo de captación. Se metió uno de los operarios que fue conmigo y le dije, revisa la tubería. Y entonces le dije, mete un gancho en la tubería, un alambre como tipo gancho y mira a ver si puedes pescar algo que a lo mejor está taponado. Cuando sacó, lo que sacó fue un tubo era una malla milimétrica que la habían metido ahí retaqueada como si fuera un cañón. Y bueno, lo que sacó de ahí fue tierra, hoja, todo taponado. Abrimos y ya corrió el agua. Y hacía 2 años que no tenían agua, por eso la pobre gente. Entonces, cuando ya veníamos caminando de retorno, que fueron como unos 4 kilómetros hasta llegar a la toma, nos dimos cuenta que había, pero como un chorro inmenso en la tubería de aducción a las comunidades.
Y cuando nos acercamos era que le habían metido un machetazo a alguna de las personas que va a cazar por ahí o que hará por ahí. Le metió un machetazo a la tubería, que era una tubería de PVC expuesta, cosa que no se debe colocar por ese mismo riesgo. Entonces ahí te comento un ejemplo de por qué las tuberías de PVC no se exponen a la intemperie. Como que puede pasar un carro y romperla, chocarla, destruirla, etc. Entonces ahí se utiliza, en este caso, bueno, se utiliza mucho el fierro galvanizado. ¿Está bien? Sí, una última pregunta. Me dio curiosidad ver cómo es que se miden las variaciones horarias y creo que eso se hace con un gráfico venturiano, creo. Eso, no sé, no me quedó muy Es un claro. gráfico de curvas acumuladas. Es un gráfico de curvas acumuladas. ¿Cómo se hace eso? Te voy a tratar de hacer entender, pero es un poco largo de explicar. O sea, tú tienes un gráfico. Miércoles, me quedó recto eso. Lo que viene, aguántate que me va a quedar todo jorobado. Bueno, este es un gráfico. Donde por aquí tiene caudal y por aquí tienes el tiempo en horas. ¿Está bien? Bueno, caudal en litros por segundo. No me van a escribir o lo que ustedes quieran, pero normalmente en litros por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tú vas a tener, vamos a suponer que esta es la hora 0, que es las 12 de la noche. Y aquí tienes la hora de la 1 de la mañana, hasta que llegas aquí, por ejemplo, a las 6, 7 de la mañana. Aquí llegas otra vez hasta la hora del día, vamos a suponer las 12 del día. Y aquí la otra hora pico, que es las 6, 7 de la noche, vamos a suponer. Entonces, 7, 8 de la noche. En Bolivia oscila entre las 6 y las 8 de la noche. Aquí, cuando la gente está de las 12 de la noche en adelante, el consumo es mínimo. Entonces tú mides, aquí por ejemplo, puedes medir, tomar como muestra un edificio y en un edificio en su medidor puedes saber el consumo para el número de personas que habitan en ese edificio. Y vas a tener un consumo bajo, 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 llegan las 6, 7 de la mañana y ahí aparece qué cosa, el primer Ya con pico. emoción, nomás el comunicado. ¿Eh? ¿Están viendo lo que yo les estoy escribiendo? Sí, doctor. Sí, sí, doctor. Ya. Entonces a las 7 de la mañana todo el mundo se levanta, hace desayuno, lava las tazas, hay gente que se baña, todas esas cosas, se lava los dientes, la cara, etc. Después llega la gente a las 12, entre las 12 y la 1 viene el otro pico, que es mayor, porque ahí la gente cocina, lava platos, etcétera, etcétera. Y de ahí vienen las 6, las 8 de la noche, vamos a suponer las 7 como promedio, y viene el pico mayor. Este gráfico es el famoso gráfico de gastos acumulados o diagrama de Rill. Este gráfico no existe en Bolivia para ninguna ciudad. Eso es lo que yo quería hacer con los estudiantes que le comenté, que un jefe de carrera dijo que por qué un cubano nos iba a hacer la norma a nosotros. Hasta ahora se hace, porque lógicamente si no lo han hecho es porque no saben hacer cómo se hace, es la realidad. Pero bueno, dejemos eso de un lado. El caudal medio diario, ¿cómo yo lo saco? Es el promedio de los picos. Este es mi caudal medio diario. A ver. No, el caudal medio diario es más pequeño. Este es mi caudal medio diario.
Vamos a utilizar el borrador, que para eso se hizo. Esa sería mi caudal medio diario. Ahora, este sería mi caudal medio diario. ¿Cómo yo calculo el caudal medio diario? Sumo el caudal de la hora 0 más el caudal de la hora 1, de la hora 2, de la hora 3, más el de la hora 24 y lo divido entre 24. Y eso me da mi caudal medio diario. Estoy jodido con el lapicito este. Bueno, listo. Mi caudal medio diario. ¿Cómo yo obtengo el caudal máximo horario? Sumo los valores máximos de las horas pico, o sea, el caudal de las 7 de la mañana, más el de las 12, más el de las 7 de la noche, y lo divido entre 3. Y eso me va a dar mi caudal máximo horario. Máximo. Eso me va a dar mi caudal máximo diario. Es el promedio de las horas pico del día. ¿Y cuál va a ser mi caudal pico o máximo horario? Es el caudal de la hora que me da el mayor caudal, de la hora pico, que es el de las 7 de la noche. Y este es mi caudal máximo horario. Entonces, si yo divido... Entra la mamá ya, mamita. Cierren el micrófono, por favor. Si yo divido mi caudal máximo diario entre medio diario, ¿qué me va a dar? K1, el coeficiente de irregularidad diaria. Y si yo divido el máximo horario entre máximo diario, ¿me va a dar qué cosa? K2. Entonces, ahí tengo cómo yo determino esos 3 caudales. ¿Eso cómo se hace? Recuérdense que estos caudales es el promedio de los máximos registrados durante un periodo de un año. O sea que yo voy a construir 365 curvas de este tipo para cada día. Entonces, voy a coger las horas 0, la voy a sumar y la voy a dividir entre 365. Las horas 1 la sumo y las divido entre 365. Y eso me va a poder obtener un único gráfico que es el promedio, que sería uno similar a este. Y de ahí yo saco estos 3 caudales y estos coeficientes para las condiciones reales de Bolivia, para el clima de Santa Cruz, para el clima de La Paz, para el clima de Cochabamba. Y esos son los valores reales que yo podría obtener para diseñar. ¿Me entienden? Entonces, esto es lo que le falta hacer a Bolivia. En mi país, como los estudios son gratuitos, o sea, no le cobran ni un peso al estudiante y cuando ingresan le dan sus cuadernos, sus libros, sus lápiz, su borrador en la universidad, entonces se utilizan 6 meses, 2 estudiantes para elaborar los gráficos de los 6 meses y 2 estudiantes para elaborar los gráficos de los otros 6 meses y 2 estudiantes para obtener el gráfico promedio y estos valores actualizados. Y entonces cada uno de ellos saca su tesis con eso y le aporta al país los valores actualizados de consumo o el gráfico de diagrama de RIL o gastos acumulados. Eso fue lo que yo quise hacer aquí con mi trabajo de investigación y no lo iba a hacer yo solo iba a guiar los estudiantes que iban a hacer su tesis y no quiso ese profesor, que no voy a decir su nombre, de la carrera, porque decía que como un cubano venía, que podía hacernos la norma a los bolivianos. Pobre tipo, no hay otra palabra que decirle. Pobre tipo. Eso es. ¿Entendiste cómo se hacen estos gráficos? ¿Cómo se hace esto?
Sí, doctor, ya me quedó claro. Es que creo que esta es otra forma porque el que yo vi era como que un círculo y ahí como que me costaba más, pero así se entiende mejor. Ya, bueno, me alegra. Bueno, ¿alguna otra duda? Doctor, yo tengo una consulta. Sí, Bueno, ya es de los primeros temas, ¿no? Le comentaba a mi hermana de por qué no es bueno agarrar los sifones y rellenarlos de agua de grifo y colocarlos en el bebedero. Y le explicaba de que ahí salían lo que son las algas, ¿no? Y ella me dijo una cosa que me dejó pensando, ¿no? Me dice, ¿y si los bebederos los botellones fueran de color oscuro, así como son las botellas de paseña de cerveza, digamos, ¿no? Se evitaría de que salgan esas algas porque es la luz solar la que hace que salgan y yo me quedé pensando. Quería claro. preguntarle eso, o estoy confundiendo la No, teoría. tiene razón tu hermana. Tiene razón tu hermana. Las algas no es porque sean agua de grifo. Las algas es porque se expone el agua al sol. Y cuando se expone el agua al sol aparecen las algas. ¿Está claro? Entonces, lo que pasa es que se expone en el agua en botellones transparentes por norma. O sea, para que uno pueda ver que el agua es cristalina, que el agua es transparente. Es una normativa que hay para aguas de mesa. Pero, porque si lo pones en un botellón oscuro, bueno, pues entonces te queda la duda siempre, ¿no? Lo que no hay es que exponerla al sol, hay que ponerla en un lugar que no les dé el sol directamente. Pero la norma de estas aguas de mesa, desde las de pequeñitas hasta los botellones, tienen que ser en envases transparentes para que se pueda ver la calidad del agua, por normativa, ¿no? Pero claro, es lógico, si tú lo pones en un lugar en recipientes oscuros que no transmita la luz, pues entonces no tiene por qué haber la salga. Tienes razón tu hermana. Ok, A ver, doctor, gracias. no, mijo. El diámetro de la tubería de entrada a un tanque elevado debe ser igual al diámetro de la tubería de aducción, siempre y cuando sea la tubería de aducción no transporte más agua que no sea la de la red, sí. Porque si tengo una tubería de aducción que me transporta agua para varias cosas, entonces probablemente el diámetro sea menor. Pero si es para la red nada más, se iguala. Es lo correcto. Eh, pero ya entrará otro director de carrera este año. ¿Qué tiene que ver con eso? No, no es Napoleón. No, no es Napoleón. No, Napoleón es por lo menos el criterio que tengo de Napoleón, que es una persona muy dispuesta a colaborar con la investigación. Se lo digo yo que soy investigador. Todo lo que yo le pido para mi investigación, él me colabora en todo. No, no es Napoleón, no lo confundo. No es el ingeniero Napoleón, es otro ingeniero de la carrera, profesor de usted, que fue jefe de carrera. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan, porfa? Ya están queriendo entrar los de planta. Doctor, tengo una Sí, consulta. dime. Quería preguntarle sobre las tuberías que componen los tanques elevados. ¿Ya? Se almacena el agua, ¿no? Ahí en la parte inferior del tanque, donde se coloca la tubería de bypass, ¿no? De bypass para evitar, digamos, de cortar el servicio de agua cuando se haga el lavado de los tanques. Ajá, Esa correcto. tubería de bypass es parte de la conductora o ducción, es la misma, digamos, Es la la continuidad que, de la porque, conductora, correcto. ¿Sí? pero no es del tanque, digamos, ¿no? Porque No, el tanque solamente le entra la tubería de entrada, salida y la de no. rebose, que es para evitar que rebalse el agua, ¿no? O Y la sea, de lavado. es la misma conductora que yo continúo a conectarla con la salida del tanque y con la tubería que me conduce a la red. Eso es. Pero forma parte del tanque, porque es una conducción, es como un bypass del propio tanque, ¿no?
pero no está conectada al tanque, está conectada con la entrada y la salida y la conductor y la tubería de Sí, que entregue el agua a la red. ¿Está bien? cuando se hace el servicio de lavado de los tanques. Entonces, doctor, mi duda era cuando, digamos, siempre debe instalarse esa tubería de bypass para brindar el servicio de agua potable continuamente, digamos, durante el día. Siempre. Si en un caso no se instalara, entonces yo tendría que cortar el servicio de agua potable, digamos, cuando haga Avisar a la lo que es población el lavado de que, los tanques. correcto, avisar a la población que se pertreche de agua porque durante ese día no se le va a prestar el servicio por la limpieza de los tanques, cuando probablemente lo pueda resolver con un bypass. Es correcto eso mismo. Ya, listo, doctor. Bueno, la próxima clase terminamos la unidad 7 y viene segundo parcial. Ya yo les voy a fijar la fecha de examen, que sería para el caso de ustedes, como la otra vez, los primeros que les tomé examen fue a San Ido, ahora los quiero alternar. Entonces, para ustedes termino el miércoles y el otro miércoles sería el examen primer parcial, el segundo parcial, perdón, que va de la unidad 6 y la unidad 7 nada más. ¿Está bien? 2 unidades. Pero esta Miércoles unidad 23, ¿no? 7 vale por 10. ¿Alguna otra duda? Ya les voy a anunciar eso la próxima clase, el miércoles. Entonces, no se pierdan la clase del miércoles, porque en la clase del miércoles van a aprender lo fundamental que tiene esta unidad, que es cómo yo calculo la altura de un tanque o la carga de la bomba a partir de la aplicación del método de los resultados obtenidos de la aplicación del método de Hardy-Cross. O sea, no se lo pierdan, ni vivo ni muerto. Ahí firme, como un papayo en la clase que viene. Y traigan una libretita para que hagan apuntaciones de todo lo que yo diga, todo lo que salga de mi boca, que no esté en el texto, ustedes lo apunten para que puedan entender. ¿Ok? Bueno, como siempre Disculpe, les doctor. digo. ¿Sí? Perdón, doctor. Tengo una consulta. ¿Cuáles Dime. serían las razones por las cuales variaría el coeficiente de Hazen-Williams en las tuberías? La rugosidad. El coeficiente de Hazen-Williams, el AC, es función de la velocidad y de los años que tenga la tubería. O sea, no todas las tuberías tienen la misma rugosidad. Por ejemplo, la de PVC es la que menos rugosidad tiene. El resto de las tuberías, el hormigón, tiene más rugosidad que el PVC. Entonces, la variación por la que varía C, la razón por la que varía C es función de la rugosidad interior de la tubería. Eso El lo acabado. veíamos en ¿Me hidráulica entiendes? 2, ¿no? Sí, eso lo tienen que haber dado en las Sí, hidráulicas. calculábamos con la rugosidad que nos daba el ejercicio, calculábamos el coeficiente C. Correcto. Ya, Sí. ya. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces, cuídense mucho, les deseo una feliz tarde noche y que estén bien. Un abrazo a todos, chao. Nos Hasta vemos el luego, doctor. próximo miércoles. Chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor.